distintos lugares de América Latina, donde claramente hay acciones persecutorias y hay causas judiciales que se sustentan en ciertas reglas procesales y también en un cúmulo de arbitrariedades que han servido para encarcelar, para perseguir opositores. Yo siempre que me toca hablar de esto, saben ustedes que enseño Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires hace muchos años, digo que hay en América Latina como 3 casos absolutamente claros de ese uso del poder, de ese acuerdo entre el poder y los medios, para instalar en el imaginario público la idea de culpabilidad de alguna persona. Allí en Ecuador está el primer caso. Es el caso de Rafael Correa. Rafael Correa está siendo perseguido por la justicia ecuatoriana a partir de la declaración de un supuesto policía arrepentido que le atribuye a Rafael Correa haberle encomendado la comisión de un delito tremendo, un homicidio. Y a partir de allí, con esa sola declaración, empezó una persecución sobre Rafael Correa que lo obligó a dejar su país y lo obligó a vivir refugiándose de una orden de detención realmente vergonzosa. ¿Qué característica tiene el caso Correa? La utilización de un arrepentido. Toda la figura de los arrepentidos fueron figuras que entraron al derecho penal latinoamericano bajo la influencia del derecho penal norteamericano. En nuestro continente siempre pesó más la influencia del derecho europeo que el americano. Pero en los últimos años, la influencia del derecho americano con algunas de estas instituciones empezó a hacerse claro. Lo que le pasó a Correa en Ecuador no es muy distinto a lo que le pasó a Cristina acá en Buenos Aires, en lo que se conoció como la causa de los cuadernos, en donde a partir del arrepentimiento del supuesto chofer o de un chofer de un funcionario del gobierno de Cristina, donde imputaba el cobro de coimas por parte de empresarios, empezaron a sucederse unas y otras declaraciones de empresarios que señalaban a exfuncionarios, muchos de ellos miembros del gobierno de Cristina y algunos a Cristina particularmente. Sobre esta base de la declaración de los arrepentidos, se construyó una megacausa donde Cristina aparece como responsable de una extraña asociación ilícita que conforman el chofer, funcionarios del gobierno de Cristina y un montón de empresarios que se vieron conminados a arrepentirse, entre comillas, formando así una extraña, decía yo, asociación ilícita de gente que no se conoce entre sí. La verdad es que a estos 2 casos uno debería sumarle el caso de Lula. Cuando Lula fue condenado, escribí aquí en Buenos Aires una nota que se llamaba Argen Lula, donde trataba de buscar las semejanzas entre lo que estaba ocurriendo en Brasil y lo que estaba ocurriendo en Argentina. En Argentina también se instituyó no hace mucho tiempo la figura del arrepentido, y lo mismo que Brasil. Ecuador, Brasil y Argentina, prácticamente la figura del arrepentido se sumó o apareció con muy poco tiempo de diferencia. En el caso de Brasil, a Lula le pasó exactamente lo mismo. Una supuesta persona condenada que dice haber oído
que un departamento era propiedad de Lula. A partir de allí, una causa construida malamente por un juez que anduvo circulando por todo el continente mostrándose como un paladín de la lucha contra la corrupción y que terminó siendo ministro de Justicia del actual gobierno de Brasil, apareció construyéndose, decía yo, una causa que le permitió a los fiscales y al juez interviniente terminar por condenarlo a Lula. Lo más llamativo de ese caso era que la imputación que le hacían a Lula era haber recibido ese departamento como parte de una coima de una empresa constructora. No había ningún documento que avalara que Lula era propietario de esa casa. No había ni un boleto de compraventa, ni siquiera había mucho menos una escritura que pusiera ese departamento a su nombre o a nombre de alguna persona vinculada a él. Sin embargo, simplemente por el juego de las libres convicciones de ese singular juez Moro, terminó siendo condenado. Lo más llamativo de todo esto es que ese mismo departamento finalmente terminó siendo ejecutado a otra persona para cobrarle una deuda. ¿Cómo puede ser que la misma justicia que dijo que ese departamento era propiedad de Lula, después ejecute ese departamento para cobrarle la deuda a otra persona? De la ignominia del proceso contra Lula dan cuenta las nuevas noticias. Ahora ya conocemos cómo el juez Moro manipulaba a los fiscales, y los fiscales se prestaban para eso, para garantizar que Lula no pudiera ser candidato y siguiera procesado mucho tiempo para lograr ese objetivo. Ahora, gracias a Dios, parece ser que las pruebas revelan claramente cómo fue la persecución a Lula. Y yo lo celebro porque siempre confié en Lula. Y por eso lo visité también en sus días de cautiverio, allí cuando estuvo detenido a disposición de este juez Moro. Y muchos me criticaron, porque me decían que estaba desoyendo a la acción de la justicia. Pero la verdad, cuando lo fui a visitar, conocía perfectamente bien cómo era esa causa, cómo era la imputación que pesaba sobre Lula, cómo había sido el procedimiento que lo estaba inculpando, y fui con la plena convicción de ir a visitar a una persona inocente que estaba detenida. Y el tiempo me dio la razón. El tiempo demostró que en el caso puntual de Lula habían organizado una serie de engranajes del que participaban fiscales, jueces y medios de comunicación para construir en el imaginario público de Brasil la idea de que Lula era un delincuente. Ahora ya sabemos cómo pasaron las cosas. Y ahora todo está quedando al descubierto.